Gané la lotería y fingí estar enfermo solo para ver la reacción de mis hijos herederos. El sobre llegó un martes por la mañana, dentro de una correspondencia común, sin ninguna ceremonia. Sergio Martínez fue hasta el buzón con la taza de café en la mano, como hacía todos los días, y volvió a entrar hojeando distraídamente los papeles. Fue solo cuando abrió aquel específico que la mano se detuvo en el aire, el café se enfrió y el mundo hizo una pausa extraña que él no sabía cómo explicar bien. Había ganado, de verdad, un premio que nunca podría gastar aunque viviera 3 vidas más. Lo primero que pasó por la cabeza de Sergio Martínez no fue alegría, fue una pregunta que dice mucho sobre quién es esta persona y sobre lo que la vida le había hecho a lo largo de sus 64 años. Y ahora, ¿quién va a aparecer? Se quedó sentado en esa cocina pequeña durante casi 1 hora, con el papel en la mano y los ojos perdidos en la ventana. Afuera, el patio estaba igual de siempre, el naranjo viejo en la esquina, el perro solovino echado a la sombra del muro. Nada había cambiado, y todo había cambiado al mismo tiempo. Sergio Martínez tenía 4 hijos. Alejandro Martínez, el mayor, que vivía en una colonia en la periferia de la ciudad con su esposa y 2 hijos pequeños. Javier Martínez, el segundo, soltero, que siempre estaba metido en algún negocio nuevo que nunca despegaba. Gabriela Martínez, la tercera, que se había casado bien y vivía en una casa grande en Las Lomas, rara vez aparecía, y Natalia Martínez, la más chica, a quien él consideraba la más parecida a él, pero que en los últimos años se había distanciado de una manera que todavía no lograba entender bien. La última vez que los 4 estuvieron juntos en la misma sala fue en el cumpleaños de Sergio Martínez, casi 2 años atrás. Y aún ese día, él había notado algo que no le gustaba admitir. Los hijos estaban ahí, pero no estaban presentes de verdad. Se la pasaban en el celular, respondían preguntas con monosílabos, y se fueron demasiado temprano, cada uno con una excusa diferente. Sergio Martínez era un hombre que había trabajado toda su vida en una tlapalería. Había empezado como ayudante, a los 18 años, y fue subiendo despacio, con mucho esfuerzo, hasta convertirse en gerente. Nunca se hizo rico, pero nunca pasó necesidad. Crió a los 4 hijos, junto con Elena Martínez, que se había ido ya hace 8 años, dejando un vacío que él aprendió a sobrellevar pero nunca a llenar. Después de que Elena se fue, los hijos se fueron alejando. Él lo entendía, cada uno tenía su vida, pero había un peso en ese entendimiento, un cansancio disfrazado de resignación. El premio de la lotería fue como una piedra cayendo en un lago. Sergio Martínez se quedó mirando las ondas, y fue ahí, en esa cocina, con el perro ladrando afuera por algo sin importancia, que la idea surgió. Surgió despacio, como surgen las ideas que uno sabe que no debería tener, pero que uno tiene igual. ¿Y si fingiera estar enfermo? No para engañar a nadie de manera maliciosa. Se lo decía a sí mismo varias veces mientras la idea tomaba forma. Era solo para ver, para entender de una vez por todas si los hijos venían porque se preocupaban o si venían por lo que podían heredar. Porque con ese dinero en la cuenta, cualquier abogado iba a decir que había que regularizar la situación, dejar todo documentado y la palabra herencia iba a aparecer tarde o temprano. Sergio Martínez solo quería saber antes. Quería saber la verdad mientras todavía podía mirar a los ojos a cada uno de ellos sin fingir. Guardó el sobre en una carpeta vieja al fondo del armario de la sala, entre documentos del coche y cuentas antiguas. Tomó el teléfono y llamó primero a Alejandro Martínez. Alejandro contestó al tercer tono, con esa voz de quien está en medio de algo. «Oye, papá, ¿todo bien?» «No mucho, hijo. Fui al médico esta semana». Pausa. Una pausa cortita, del tipo que dice mucho. «¿Qué pasó? ¿Algún examen?» «Me mandaron a hacer unos exámenes más detallados. Dijo que hay unas alteraciones. Todavía no sé bien qué es». Otra pausa. Sergio Martínez se quedó escuchando el silencio del otro lado y prestando atención a todo, al tipo de silencio, a la respiración, a cómo iba a responder su hijo.
¿Qué tipo de alteración, papá? Es lo que necesito descubrir. El médico me dijo que me tranquilice, pero que me haga los exámenes pronto. Ah, ok. La voz de Alejandro Martínez tenía un peso extraño, una mezcla de preocupación genuina y algo más difícil de nombrar. Mándame el resultado cuando salga. Cualquier cosa, háblame. Sergio Martínez colgó y se quedó mirando el teléfono. Llamó a los otros tres uno por uno, contando la misma historia, variando solo los detalles, y fue guardando las respuestas de cada uno adentro, en un lugar que ya sabía que le iba a doler más adelante. Javier Martínez había preguntado de inmediato, ¿pero es grave así? ¿Dijeron algo de hospitalización? Gabriela Martínez se había quedado más callada, más cuidadosa con las palabras. Papá, necesitas algo. Necesitas dinero para los exámenes. Natalia Martínez se había quedado en silencio por un tiempo demasiado largo antes de hablar. Papá, llámame cuando tengas el resultado. ¿Está bien? Cualquier hora. Sergio Martínez se fue a dormir esa noche con los 4 hijos en la cabeza, tratando de separar lo que había visto de verdad de lo que había proyectado. Porque esa es la trampa de cualquier prueba así. Uno quiere confirmar lo que ya piensa y no ver lo que está ahí realmente. Pasó una semana. Sergio Martínez esperó. Alejandro Martínez mandó un mensaje preguntando sobre los exámenes. Un mensaje, sin llamar. Javier Martínez no dio señales. Gabriela Martínez llamó 2 días después, rápida, preguntando si había ido al médico de nuevo. Natalia Martínez apareció. Tocó la puerta un miércoles por la tarde sin avisar, con un itacate en la mano. Y esa forma que tiene ella de entrar a la casa como si la casa también fuera de ella, que era algo que él adoraba en ella desde que era niña. Hice ese pollo en salsa verde que te gusta, dijo ella, abriendo el refrigerador y acomodando las cosas como si fuera natural. Con la salsita. Sergio Martínez se quedó parado en la puerta de la cocina, mirándola. Hija. Papá, siéntate. ¿Almorzaste hoy? Él se sentó y se quedó mirando a su hija moverse por la cocina, calentar la comida, tomar los platos, poner todo en la mesa con esa practicidad silenciosa, y sintió algo apretarse en el pecho que no era ninguna mentira. Almorzaron juntos. Natalia Martínez contó del trabajo, del departamento nuevo que estaba pensando en rentar, de una amiga que se había casado, y Sergio Martínez escuchaba y pensaba que había olvidado lo bueno que era simplemente tener a alguien en la mesa. A la hora de irse, ella se quedó parada en la puerta y lo miró con los ojos de su madre, los mismos ojos de Elena Martínez, y dijo en voz baja, «Papá, ¿estás estando bien? ¿De verdad?» Y Sergio Martínez sintió el peso de todo lo que estaba cargando en ese momento. La mentira, el dinero escondido en el armario, la prueba, los otros 3 hijos que no habían aparecido, y respondió con la media verdad que pudo, «Voy tirando, hija, voy tirando». Ella se fue, y él se quedó parado en la ventana, viendo cerrarse la puerta. Mira, hay un momento en esta historia en el que necesité pausar antes de continuar, porque Natalia Martínez no sabía nada, iba allí solo porque quería. Y yo me quedo pensando en cuántas veces subestimamos a quien está a nuestro lado sin hacer ruido. Pasó otra semana. Fue cuando Sergio Martínez decidió subir la apuesta. Llamó a Alejandro Martínez y dijo que el médico había dicho que era necesaria hospitalización para unos exámenes más serios. No dio detalles, lo dejó propositadamente vago, como funciona la preocupación real, llena de incertidumbres. Alejandro Martínez dijo que iba a tratar de aparecer el fin de semana. Lo intentó. Apareció el sábado por la mañana, se quedó 40 minutos, tomó un café, se quedó mirando el reloj y se fue con la excusa de los hijos. Pero antes de irse, mientras Sergio Martínez mostraba unos documentos antiguos que había sacado a propósito, Alejandro Martínez hizo una pregunta que quedó flotando en el aire de la sala por mucho tiempo después de que él se fue. Papá, ¿alguna vez has ido a una notaría pública a regularizar esas cosas? El departamento de la abuela que quedó a tu nombre, esas cosas. Sergio Martínez respondió que aún no había tenido tiempo, y observó a Alejandro con atención. El hijo tenía 38 años, el cabello oscuro que heredó de su madre,
y esa forma de moverse que siempre parecía tener prisa, siempre con una preocupación de más de la que podía cargar. Sergio nunca supo si Alejandro era una persona difícil o una persona sobrecargada, tal vez ambas al mismo tiempo. Javier Martínez apareció la semana siguiente, un miércoles por la noche, también sin avisar, pero de una manera diferente a la de Natalia Martínez. Entró animado, hablando fuerte, abrazó a su padre con esa fuerza de siempre y de inmediato jaló una silla en la cocina con el entusiasmo de quien tiene una novedad que contar. «Papá, tengo un asunto que necesito hablarte». Sergio esperó. Javier tenía 35 años, la sonrisa fácil, esa energía que ocupaba todo el espacio, y contó sobre una inversión, una oportunidad, un socio de negocios que tenía una idea muy buena y que necesitaba un aporte inicial. «No te estoy pidiendo, papá, solo te lo cuento, pero si tienes un fondo por ahí, esta es una buena hora». Sergio se quedó callado un momento y luego preguntó, con una voz tranquila que no dejaba ver nada de lo que sentía por dentro. «¿Y los exámenes, hijo? ¿Supiste que voy a tener que internarme?» Javier cambió de tema rápido. Se puso serio. Dijo que esperaba que no fuera nada. Preguntó dos cosas sobre la salud de su padre y luego volvió al negocio. Se quedó una hora. Se fue con una palmada en la espalda y un «cualquier cosa, llámame, papá». Sergio lavó los dos vasos, apagó la luz de la cocina y se fue al cuarto a sentir lo que estaba sintiendo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Gabriela Martínez fue la más difícil de leer. Llamó una mañana y dijo que iba a pasar a ver a su papá, que estaba preocupada. Llegó bien arreglada con una caja de pastel de una panadería local que él no conocía y se sentó en la sala con esa actitud contenida que siempre tuvo, diferente a sus hermanos, más cerrada, más calculada en las palabras. Gabriela tenía 32 años, el cabello oscuro recogido, los ojos de un castaño claro muy parecido a los de su padre. Ella y Sergio tenían una historia complicada. Cuando tenía 17 años, durante una etapa difícil del matrimonio de sus padres, había dicho cosas que ninguno de los dos olvidó por completo. No era rencor, era más como una grieta que habían cubierto con cemento, pero que todavía estaba ahí. Preguntó sobre los exámenes, sobre lo que el médico había dicho exactamente, sobre cuánto tiempo de internación. Y había una preocupación real en las preguntas. Sergio podía verlo. Pero también había una organización en ellas, una secuencia que parecía más recopilación de información que desesperación de hija. «Papá, ¿ya hablaste con algún abogado sobre tu patrimonio? No es que te diga que sea para eso, pero está bien dejar todo organizado». Sergio la miró por un segundo. «¿Por qué preguntas eso, Gabriela?» «Porque estás con la salud incierta y tienes cosas a tu nombre que necesitan atención. No es por mal». Y él creyó que no era por mal. Ese era el problema. No era por mal, pero tampoco era por amor. Era por una practicidad fría que él no sabía de dónde había salido en ella, porque ni él ni Elena Martínez eran así. Gabriela se fue después de 1 hora y media y dejó el pastel en la mesa. Sergio se quedó sentado en la sala por un largo tiempo después de que ella se fue, con el pastel en la mesa y todos sus hijos dentro de la cabeza. Alejandro con la prisa y la pregunta de la notaría, Javier con el negocio, Gabriela con los abogados y Natalia con el itacate de pollo en salsa verde y los ojos de su madre. Había algo en esa cuenta que no cuadraba como él esperaba, porque esperaba lo peor y no era exactamente lo peor. Era más complicado. Era una mezcla de cosas reales y cosas torcidas que no se podían separar fácilmente. Y fue entonces cuando ocurrió la primera cosa que no había planeado. Natalia llamó una tarde y dijo, sin rodeos, «Papá, ¿me estás escondiendo algo sobre esos exámenes? Fui con tu médico». Sergio Martínez guardó silencio. «¿Cómo así, hija?» «Fui allí personalmente. Dije que era tu hija. La recepcionista se quedó confundida. Dijo que no tenías cita allí desde hacía meses». El silencio duró más de lo debido. «Papá». La voz de ella se volvió más baja.
¿Qué está pasando? Sergio Martínez cerró los ojos. Había planeado dejar que la prueba durara un poco más, pero cuando oyó la voz de Natalia de esa manera, tranquila y firme al mismo tiempo, sintió que ya no podía más. No con ella. ¿Puedes venir mañana por la mañana?, dijo. Voy esta noche. Llegó a las 8. Entró, se sentó en la misma silla de la cocina y se quedó esperando, con las manos cruzadas sobre la mesa, sin prisa y sin acusación, solo esperando. Y Sergio Martínez contó todo. El premio, el sobre, el plan, las visitas de los hermanos, lo que cada uno había dicho. Contó sin escatimarse, porque estaba cansado de guardar cosas. Natalia escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento que pareció largo, mirando la mesa. «Papá», dijo al fin, «no necesitabas hacer eso para saberlo. Lo necesitaba, hija. Lo sabías antes de hacer la prueba, por eso la hiciste». Esa frase quedó flotando en el aire de la cocina, y Sergio Martínez supo que ella tenía razón, de la manera en que la verdad tiene razón, sin gentileza pero sin crueldad tampoco. Se quedaron conversando por más de 2 horas. Natalia dijo cosas que él no quería oír y que necesitaba oír. Que el alejamiento de los hijos tenía muchas causas, no solo la falta de amor, que Alejandro estaba sepultado en deudas y vergüenza de hablar de eso, que Javier usaba el entusiasmo de los negocios para no sentir lo perdido que estaba, que Gabriela tenía una frialdad que no era natural, era construida como una armadura, y que tenía que ver con cosas antiguas que la familia nunca había resuelto de frente. Y que ella misma, Natalia, se había distanciado en un período porque no sabía cómo lidiar con la ausencia de su madre dentro de la casa de su padre, porque cada vez que venía extrañaba a Elena Martínez de una manera que dolía demasiado. Sergio Martínez escuchó todo esto con el tipo de atención de quien está oyendo la historia de su propia vida contada por otra persona. ¿Y el dinero?, preguntó por fin. El dinero todavía no sé qué hacer. Diles. ¿Así de repente? No de repente. Reúne a todos, cuenta lo que ganaste y cuenta lo que hiciste, la prueba, todo. Y deja que cada uno reaccione. Hay momentos en que uno recibe un consejo tan directo, tan acertado, que uno se queda sin respuesta. Sergio Martínez se quedó así. ¿Crees que van a entender? No sé si van a entender, papá, pero vas a saber quiénes son de verdad cuando ya no haya ninguna fantasía de por medio. Le tomó 2 semanas poder programar la comida. 2 semanas en las que estuvo pensando, durmiendo mal, despertándose demasiado temprano, conversando con la foto de Elena Martínez, que estaba en el estante de la sala, como si ella pudiera responder. El sábado de la comida llegó con un sol fuerte. Natalia llegó temprano para ayudar. Los otros 3 fueron llegando con el tiempo. Alejandro con los hijos, Gabriela con el marido, Javier solo con un aire de no saber bien qué esperar. La comida fue extrañamente normal. Sergio Martínez observaba a cada uno, a los hijos que había criado, que habían crecido dentro de esa misma casa, que se habían ido y vuelto de diferentes formas. Después del postre, cuando el ambiente estaba tranquilo y nadie tenía aún prisa por irse, Sergio Martínez se puso de pie, sin hacer ceremonia, y dijo que necesitaba hablar de unas cosas. Contó del premio primero, vio las expresiones cambiar, Javier enderezarse en la silla, Alejandro contener la respiración, Gabriela cerrar las manos despacio. Natalia se quedó mirando a su papá, y después, sin pausa, contó la prueba. Lo contó todo, la historia de los exámenes, las llamadas, las visitas, lo que cada uno había dicho. Lo contó sin rodeos y sin tono acusador, pero sin suavizar nada tampoco. Solo los hechos, tal como habían sucedido. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que pesa. Javier fue el primero en hablar, y la voz le salió con una rabia mal contenida. Nos pusiste a prueba como si fuéramos extraños. Sí, respondió Sergio. Eso es una falta de respeto, papá. Quizás. Y lo que viniste a ofrecerme cuando creíste que me iba a morir tampoco fue respeto. Javier tragó saliva de lo que iba a decir.
Se quedó mirando la mesa. Alejandro tenía el ceño fruncido, las manos entrelazadas al frente, y tardó, pero al final habló. Debí haber ido más veces. Sé que fui poco. La voz le salió más pequeña de lo que probablemente quería. Pero no fue por la herencia. Fue porque estoy hundido en mis cosas y no quería traerte eso. Sergio miró a su hijo mayor y vio algo que no esperaba. Vergüenza. No la vergüenza de quien es atrapado, sino la de quien cargó un peso solo por demasiado tiempo. Gabriela se quedó en silencio por más tiempo, y cuando habló, fue con una voz muy diferente a la voz organizada y calculada que solía usar. No sé ser hija, papá. Nunca supe. Se detuvo, respiró. Cuando mamá se fue, debí haberme acercado a ti, e hice lo contrario. Eso fue cobarde de mi parte. Sergio no esperaba oír eso saliendo de Gabriela. Nadie en la mesa lo esperaba. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Ese almuerzo fue largo, mucho más largo de lo que Sergio había planeado. Pasaron a la sala, tomaron café. Los nietos de Alejandro se durmieron en un rincón y los adultos siguieron conversando con esa franqueza brutal que a veces solo aparece cuando ya no se puede fingir. Javier admitió el negocio, la propuesta que le había hecho a su papá, y se puso rojo de una manera que Sergio no veía desde que su hijo había cometido alguna travesura de adolescente. Fue feo de mi parte, papá. Estaba desesperado e hice algo feo. Sé que estabas desesperado, dijo Sergio, pero necesitabas haberme contado la desesperación, no venir a venderme algo. Me da vergüenza no haber tenido éxito. ¿Crees que te iba a juzgar por eso? Javier no respondió, pero la mirada respondió. Me pongo a pensar en esa parte. ¿Cuántos hijos no llegan hasta el padre porque tienen miedo de decepcionar? Y entonces se alejan aún más, y el distanciamiento va creciendo como una planta que nadie pidió. Fue Natalia quien, en determinado momento, se volvió hacia sus hermanos y dijo algo que resumió lo que todos sentían, pero nadie había puesto en palabras. Papá no hizo esta prueba por maldad. La hizo porque tenía miedo de ser amado solo por el dinero. Y ese miedo no cayó del cielo, nosotros lo sembramos. Nadie respondió de inmediato, pero era el tipo de frase que no necesita respuesta, solo tiempo. Sergio miró a sus 4 hijos allí en esa sala, con la tarde avanzando afuera y la luz del sol entrando por la ventana del balcón, y sintió algo que no sabía nombrar bien. No era felicidad pura, porque la vida rara vez es así, tan ordenada. Era más una mezcla de alivio y tristeza, de gratitud y de nostalgia de todo lo que pudo haber sido diferente antes. Después, cuando Alejandro fue a poner a los niños en el coche y Gabriela fue al baño, Javier se sentó al lado del padre en el sofá y se quedó en silencio un rato. Papá. ¿Qué, hijo? Si quieres contarme cómo vas a usar ese dinero, te escucho, sin sugerencias. Solo escucho. Sergio miró a su hijo de lado, con esa sonrisa fácil ahora un poco más cansada, los ojos más sinceros de lo que solían ser, y pensó que por eso la verdad, aunque duela, vale más que cualquier consuelo fácil. Todavía no lo decido todo, dijo, pero una cosa ya la sé. ¿Qué? Quiero remodelar esta casa, como mamá siempre quiso, y yo nunca tuve dinero para hacerlo. Javier se quedó callado un segundo, y luego asintió despacio con la barbilla, y Sergio vio que el hijo entendió todo lo que había dentro de esa frase. En los meses siguientes, las cosas cambiaron. No de golpe, no de forma dramática, no como pasa en las películas. Cambiaron como cambian las cosas cuando son reales, despacio, con recaídas, con días mejores y días que recordaban los tiempos malos. Alejandro empezó a llamar con más frecuencia, no siempre, no cada semana, pero más que antes, y en una de esas llamadas contó sobre las deudas, pidió consejo. Sergio escuchó y ayudó como pudo, no solo con dinero, sino estando al otro lado del teléfono mientras el hijo contaba, que a veces es lo que más pesa.
Gabriela volvió a la casa de su padre más veces. Venía sin avisar, como Natalia, y Sergio fue aprendiendo a leer esa frialdad de ella de otra manera, no como falta de sentimiento, sino como una armadura que ella estaba aprendiendo, despacio, a quitarse. Javier no volvió a hacer ninguna propuesta de negocio, pero una tarde vino a ayudar a pintar el cuarto que iba a ser remodelado y se quedaron trabajando juntos por horas, hablando de cosas sin importancia, riendo de historias viejas, y Sergio pensó que no recordaba la última vez que había oído reír a Javier así, sin esa prisa. Y Natalia seguía siendo Natalia. Venía con Itacate, reacomodaba las cosas del refrigerador, se sentaba a la mesa, contaba su vida. Sergio remodeló la casa. Pintó las paredes del color que Elena siempre quiso, un verde claro que ella llamaba verde de esperanza. Cambió el piso de la sala, puso una terraza nueva al fondo del jardín, plantó flores que a ella le gustaban alrededor del naranjo viejo, y el día en que terminó la remodelación, invitó a sus 4 hijos a cenar. No para anunciar nada, no para hablar de dinero ni de herencia, solo para comer juntos en una casa que olía a pintura nueva y a comienzo. Esa noche, sentados alrededor de la mesa que Elena había escogido cuando eran jóvenes, los 5 se quedaron hasta tarde. Los niños de Alejandro durmiendo en el sofá, la voz de Javier contando alguna historia, Gabriela sonriendo de una manera que Sergio no veía desde hacía años, Natalia con la mano en su hombro en algún momento, sin razón alguna, solo así. Sergio miró por la ventana de la sala, hacia el jardín afuera, y pensó en la pregunta que se había hecho aquel día del sobre. ¿Y ahora quién va a aparecer? La respuesta, se dio cuenta, nunca había sido sencilla. No era que los hijos tuvieran o no tuvieran amor, era que su amor estaba enredado en vergüenza, en miedo, en distancias que nadie tenía el valor de cruzar primero, y quizás lo más grande que el dinero, al final, había hecho por él no era pagar ninguna cuenta, sino forzar esa conversación que necesitaban tener desde hacía años. Solovino entró por la puerta entreabierta, fue directo a su rincón, se echó. Sergio cerró los ojos un segundo y sintió la presencia de Elena en esa sala de una manera que no sabría explicar. No era aparición, ni nostalgia aguda. Era más bien como si ella estuviera satisfecha con algo. Sonrió a la nada y se quedó. Fin de la historia. Esta historia trata de una de esas preguntas que uno pasa la vida tratando de no hacerse. ¿Quién está realmente a mi lado? Sergio Martínez tuvo el valor de hacer esa pregunta y la sabiduría de escuchar la respuesta, incluso cuando era más complicada de lo que esperaba. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, y desde dónde estás viendo, me encanta saberlo. ¿Crees que hizo bien al poner a prueba a sus hijos? Deja tu opinión ahí abajo. Un enorme agradecimiento por tu compañía. Qué bueno que llegaste hasta aquí. No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.